Les voy a hablar de un estudio que lo llaman, o que él mismo se llama aleccionador. Esto va con Héctor Marcano. Es alcohol y fibrilación auricular, específicamente el Holy Air Heart, y de verdad que es una revisión bien interesante. Y aquí están las caricaturas que yo mostré el año pasado de este muchacho Jorge Muñiz, que está millonario con estas mnemotecnias para diferentes aspectos de la cardiología. Y aquí vemos a un Colán que con un Holy Air Heart, y uno más grande, un José Ramón con un Holy Air Heart después de una borrachera, ¿no? Y fíjense ustedes que lo primero que hace este estudio es que nos clasifica a los bebedores en base al consumo de un trago de estándar al día, que es de 12 gramos. Y les explico cómo se saca eso. Ustedes multiplican el contenido de alcohol de la bebida por 4 y el número que les da lo multiplican por la cantidad que se tomaron expresada en litros. Y eso le dice cuántos gramos de alcohol tiene ese trago que se tomaron. Es light, el bebedor, cuando toma menos de 7 tragos estándar a la semana, moderado entre 7 y 21 y heavy más de 21. Y fíjense lo que produce el alcohol, tanto a nivel celular como a nivel autonómico y como a nivel electrofisiológico, y que corrija cualquier cosa aquí Eliodoro. El efecto celular es que la unión intracelular de canales es afectada por la droga. Hay un efecto de inflamación en la célula y hay un estrés agudo oxidativo. El efecto autonómico es que se dispara la activación del sistema simpático, aumenta la densidad de los receptores, de los beta receptores, inhibición vagal, y se reduce la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto a nivel electrofisiológico hace que el potencial de acción a nivel de las venas pulmonares se acorte. Igualmente, el periodo refractario auricular, hay un enlentecimiento tanto intraauricular como interatrial de la conducción, se enlentece y mejora la conducción AB. Cada vez que nos tomamos entonces, por ejemplo, un vino, lo primero que ocurre es esa inflamación auricular y aumento del estrés oxidativo, hipertensión si lo tomamos crónicamente, osa, que está bien expresada aquí, porque si es una mujer que toma, ronca como una osa, y si es un hombre, como un oso, pero este es obstructive sleep apnea. Y, remodelado del ventrículo izquierdo. El sustrato de todo esto es la aurícula, con el remodelamiento auricular, con aumento de la fibrosis, con dilatación de la aurícula y elevación de su presión. Luego se dispara por una borrachera y ocurren todas estas cosas por el efecto celular, el efecto electrofisiológico, la activación simpática, las anormalidades electrolíticas que están en relación con esa borrachera y la activación vagal. Aquí hay una serie de trabajos que ellos revisan que tienen que hacer con esto, y donde la fibrilación auricular está permanentemente asociada a la fibrilación auricular. Fíjense qué interesante esta lámina. Este es un estudio hecho en 859.000 pacientes, es un análisis más varios metaanálisis que acumulan 12.554 pacientes más. Y fíjense que por cada extra trago que nos tomamos, la incidencia de fibrilación auricular aumenta en un 8%. Por cada gramo, por cada dosis adicional que nos tomamos. Y fíjense que cuando tomamos vino, por ejemplo, solo vino, ese riesgo nos aumenta a 1,35, cuando es un licor con más alcohol a 1,81, y con el que menos pasa es con la cerveza. O sea, con la cerveza prácticamente queda igual 1,03. Y miren lo que analizaron ellos en relación a la incidencia de fibrilación auricular en la medida que uno aumenta los tragos y el riesgo cardiovascular. Hacia arriba la fibrilación auricular, el riesgo cardiovascular es un fenómeno en J, a la final sube nuevamente el riesgo cardiovascular.
O sea que es bien interesante esa lámina porque está hecha en muchísimos pacientes. El mensaje para llevar a la casa para tomar a la casa, ¿no?, de este ensayo clínico, es que el alcohol es un importante factor de riesgo por su efecto en la aurícula, por contribuir a hipertensión, obesidad y apnea del sueño, que lo acaba de decir nuevamente Eliodoro, que inclusive el tomar habitualmente puede incrementar el riesgo de fibrilación auricular, y recordarse que hay un fenómeno en J en relación con la ingesta de alcohol. Ese es el mensaje para llevarse a la casa. Sí. 3 estudios rapiditos. Primero, que está de moda que en nuestros hospitales todo el mundo quiere un Impela, y resulta que en este estudio, que es un metaanálisis de comparación del Impela con balón de contrapulsación aórtica, que de paso nunca lo probaron doble ciego con más nada, los resultados son que no hay nada diferente a los 6 meses en cuanto a los resultados de utilizar uno y otro. Y además de eso, un metaanálisis que hizo el mismo autor, Enríquez, que es un autor holandés, pero con ese apellido, también demostró que no hay ninguna diferencia entre los estudios previos y este estudio, que llegaron a sumar prácticamente 95 pacientes en cuanto a la sobrevida a los 6 meses. Sí es verdad que el Impela produce unos parámetros hemodinámicos mejor, pero aparentemente no hay ninguna diferencia y no hay que gastarse esa cantidad de dólares que cuesta un Impela para tenerlo en la clínica de uno. Esto me parece que vale la pena que lo toquemos también porque influye en nuestra práctica médica. Son los estudios Excel y Noble que los presentaron recientemente, que aclararon cosas pero también las confundieron, pero después las aclara otro. Eso lo presentaron en el TCT, y el primer estudio que presentaron en esa reunión fue el Excel, que llevó a que su autor, o uno de los autores principales, Stone, concluyera que la revascularización percutánea se puede considerar aceptable y aún preferible que la revascularización quirúrgica del tronco principal. Pero al ratico después apareció los resultados del Noble, en la que el autor decía que era mejor el bypass a cielo abierto, o sea, el bypass coronario para la descendente anterior, que el procedimiento percutáneo. El que acabó con esto fue Bramwell. Definitivamente no hay diferencia en el punto final primario, que era un punto combinado que tenía que hacer con sobrevida, etc. Y lo único que hay diferencia cuando utilizas el percutáneo que cuando utilizas el quirúrgico es que hay más tasas de revascularización en el paciente percutáneo. Y Bramwell dice algo en este statement muy lógico, es que hay que darle el consejo experto al paciente y dejar que el paciente decida qué prefiere. Si un aumento significativo en lo que es la revascularización del procedimiento percutáneo posteriormente, pero que es una incisión radial o femoral y le hicieron el procedimiento, o que le abran el tórax y le pongan su puente y que no lo tengan que revascularizar posteriormente. Creo que esto es bien importante que lo llevemos en mente por este problema. Y este otro estudio, que es muy importante porque lo hicimos nosotros, se presentó en España, tiene que ver con las unidades de insuficiencia cardíaca. El racional es que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una tasa muy alta de rehospitalizaciones y de descompensaciones, que en el paciente con insuficiencia cardíaca son prácticamente puntos finales duros, y que si uno logra adherencia al tratamiento, optimización del tratamiento, supervisión a través de una unidad de insuficiencia cardíaca o de la implementación de una unidad de insuficiencia cardíaca, las cosas deberían mejorar. Eso lo hicimos aún en este país en crisis y presentamos los resultados en el Congreso Español de Cardiología de este año, utilizando esta metodología. Eran 59 pacientes y unos 40 y pico de cuidadores, que el estudio se llevó a cabo por 10 meses, la edad promedio de los pacientes era 72 años, 34 eran hombres, el promedio de seguimiento fueron 6.5 meses, habían 49 cuidadores involucrados. Estos fueron informados acerca del problema que tenían, de los signos de alarma, de los medicamentos que tomaban, una serie de cosas, y creamos un
personal que no es de enfermería, ni siquiera ligado a la salud directamente, que en mi hospital fueron unas muchachas de instrucción secundaria y una enfermera, ese sí fue de verdad personal de salud, que las entrenamos en aspectos anatómicos del problema, algo de fisiología, fisiopatología, los medicamentos, los signos de alarma por un periodo de tiempo, y ellos se encargaron de monitorizar al paciente tanto a distancia como in situ. Eso se tradujo en unos resultados que les voy a mostrar ahora, aparte de otros que son más blandos. Lo primero fue que hicimos una encuesta para preguntarle al paciente cómo le fue. Con todo esto, los pacientes declararon en los cuidadores que tenían más conocimiento de lo que tenían, de los signos de alarma, de sus medicamentos, etc. Estas muchachas los llamaban con la frecuencia que uno les indicaba. Mira, todos los días si estaba descompensado, cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, dependiendo de cómo vayan las cosas. Y además interrogaban acerca de la carencia de medicamentos y establecían un contacto con otros pacientes que sí tenían ese medicamento, se hacían intercambios temporales y después se les reponían las medicinas a los pacientes. Bueno, eso se tradujo en los siguientes resultados. Lo que está en azul es antes de la unidad, antes de estar en la unidad, antes de estar en la unidad, vemos que el número de descompensaciones después de la unidad, después de estar en la unidad, cómo se redujo un 23.6%, las hospitalizaciones antes de la unidad, después de la unidad, y las descompensaciones antes y después. Aquí se ve algo raro, y es que estas descompensaciones se trataban en el hospital de día, que fue una facilidad que implementamos también en la clínica, que permite que el paciente por un periodo de 6 u 8 horas esté hospitalizado y se le optimice el tratamiento antifalla cardíaca o se le administre hierro si eso es necesario. Las conclusiones son estas, que aún en un país como el nuestro en profunda crisis, tanto de recursos humanos, social, todo lo que hay aquí, es posible que uno pueda de alguna manera beneficiar a estos pacientes, disminuyéndoles el número de hospitalizaciones y descompensaciones, que a la larga se va a traducir en una sobrevida más importante. Muchas gracias.